contingencia ha traído muchas consecuencias en la humanidad, principalmente en la economía de las familias. Pero ¿qué sucede con aquellos padres que tienen que aportar el pago de pensión alimenticia y se quedaron sin trabajo? ¿Pueden ampararse? Veamos esta entrevista que nos preparó la abogada Gloria Ángela Rodríguez con la licenciada Estela Bailón, especialista en el tema. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Cortázar, tu casa. Esta sección que tenemos el día de hoy planeada es en relación a aspectos jurídicos y esta sección se llama Hechos al Derecho. El día de hoy hablaremos de lo que es la pensión alimenticia y tenemos como invitada de honor a la licenciada Estela Bailón. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Me voy a permitir darles una breve semblanza del amplio currículum que tiene la licenciada Bailón. Me voy a permitir leer porque es muy amplio. La licenciada Bailón es licenciada en Administración de Empresas, también es licenciada en Derecho, tiene varias maestrías en Derecho Procesal, en Derechos Humanos y Amparo, en Sistema Acusatorio. Tiene varios diplomados en argumentación jurídica, derecho familiar, ha sido participante en congresos internacionales en Cartagena, Colombia, ha sido conferencista en equidad de género, ha sido regidora del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, es maestra, docente actualmente en la Universidad de Celaya, en la Universidad del Centro de México, en la Universidad Lasalista Benavente y en UNITESBA, impartiendo cátedras de Derecho Civil, Introducción al Estudio de Derecho y Valores. También ha sido defensora pública gratuita en Derecho Familiar. Ha sido docente y capacitadora de elementos de vialidad, en valores, y sobre todo la actividad que tiene ahorita, la que también está entregada, es presidenta del Colegio de Juristas AC de la ciudad de Celaya, Guanajuato. La licenciada Bailón responderá algunas preguntas que se han hecho a la ciudadanía y existe en la actualidad mucha incertidumbre en relación a la pensión alimenticia. Licenciada Bailón, le agradecemos su presencia y en este momento ella dará una introducción a lo que son los alimentos en el ámbito jurídico. ¿Le cedo la palabra, licenciada? Gracias, qué amable. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar en este lugar y con muchísimo gusto, licenciada, doy pauta para lo que me preguntas. Efectivamente, ¿qué son los alimentos? Los alimentos en materia familiar es todo el derecho que tiene toda aquella persona llamada acreedor alimentista para ser sujeta de que se le proporcione o se le suministre alimentos por aquella persona que es un deudor alimentista. Ahora también es importante decir, ¿qué son los alimentos? Los alimentos en materia civil es todo, no solamente es comida. Afortunado o desafortunadamente la mayoría de las personas piensan que los alimentos es aquello que te dan para comer y no es así. Los alimentos comprenden la casa, el vestido, el sustento, el esparcimiento, la educación, la seguridad social, etc. Son cuestiones que tiene que ser sujeto a aquella persona llamada acreedor alimentista y hay un obligado que es un deudor alimentista. Esto a grandes rasgos son lo que son los alimentos en materia civil. Licenciada, tenemos muchas inquietudes de la ciudadanía porque es tan amplio este campo y hemos hecho un recorrido por nuestra ciudad y tenemos algunas dudas, la ciudadanía tiene algunas dudas y le van a hacer unas preguntas a usted. En este momento vamos a proceder a la primera pregunta. Adelante. Pensión alimenticia, como ya lo comenté en relación cuando dije que de manera genérica lo que corresponde a los alimentos, la pensión alimenticia es ese derecho que ejerce ante un juzgado, ante un tribunal civil, la persona que tiene esa facultad para hacerlo de acuerdo a lo que la propia ley te establece.
Y el Código Civil del Estado de Guanajuato, a partir del artículo 355, 356, 357 y los conducentes, establecen quiénes son los sujetos a la pensión alimenticia. Pero que quede claro, la pensión alimenticia es un derecho que es irrenunciable, imprescriptible de una persona que en su momento es sujeto al mismo. Muchas gracias, licenciada. Vamos a pasar a la segunda pregunta, por favor. Efectivamente, la pensión alimenticia no es para toda la vida. La pensión alimenticia tiene términos, tiene vigencias y es sujeta a todos aquellos menores o incluso un adulto incapaz o discapacitado que pueda ser sujeto de una pensión alimenticia durante toda su vida. Aquí es importante puntualizarlo. Va a haber situaciones en donde personas vulnerables, y me refiero a incapaces o discapacitados, que van a poder tener esa pensión alimenticia durante toda su vida. Y por el otro lado, existen los menores que cuando cumplan los 18 años dejarán de tenerla siempre y cuando dejen de estudiar o sean emancipados o tengan un trabajo en donde ya tengan una remuneración económica. Y también se puede terminar cuando el que la proporciona, o sea, el deudor alimentista, deje de tener la posibilidad para hacerlo. Muy interesante y muy clara, licenciada. Vamos a pasar a la tercera pregunta de nuestra audiencia. Por supuesto, el Código Civil, junto con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, son muy claros. Y toda aquella persona casada o incluso que tenga una situación de concubinato con otra persona, tiene el derecho de solicitar ante los tribunales correspondientes pensión alimenticia con independencia de que esté viviendo o no con la persona. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor, de nuestra audiencia. Claro que sí, efectivamente hay mucha inquietud por la mayoría de las mujeres que están en un proceso de divorcio o que están iniciando el divorcio porque están separadas, ya físicamente, aunque sigan casadas. Por supuesto, voy a separarlo en dos situaciones porque es importante. Por un lado, la esposa, que todavía sigue siendo esposa hasta en tanto no se dé la disolución del vínculo matrimonial, tendrá derecho a una pensión alimenticia por parte de su esposo todavía. Y en relación con los hijos, por supuesto que los hijos tienen derecho a que tengan una pensión alimenticia hasta que tengan 18 años o 25 si es que siguen estudiando una carrera. Ahora, es importante señalar, no existe un porcentaje específico en donde la ley diga le corresponde el 10, el 15. Esto depende de las necesidades de quien solicita la pensión y de la posibilidad del que los puede otorgar. Sin embargo, hay un porcentaje que regularmente los jueces familiares medían que es del 15 al 10% por menor. En ocasiones puede ser más, puede ser menos, pero esto depende mucho. No quisiera yo decir que nada más es este porcentaje. Depende mucho de lo que se acredite, de las necesidades y la posibilidad. Ok, licenciada, en el caso de que esta persona no trabaje en ninguna empresa y no tenga cómo acreditar la cantidad ante el juez. Esto ya no es una limitante para el juzgador. Efectivamente, si esta persona no es un trabajador cautivo, en donde se le puede deducir de manera directa de su salario, puede hacerlo de alguna forma, fijarle un salario mínimo, pero tiene que tener la certeza el acreedor alimentista que sí va a tener una posición, una pensión alimenticia, aunque el deudor aparentemente no tenga un trabajo estable o fijo. Efectivamente, existen personas, mujeres, que llegan a tener una relación con un hombre, nace una criatura, y esta criatura, siempre y cuando haya sido registrada por el padre de la misma,
tendrá derecho en su momento a solicitarle pensión alimenticia. Si por alguna situación no hubo registro de esa menor por el supuesto padre, puede la madre, aún en contra de la negativa del padre, solicitar el reconocimiento de la paternidad y posteriormente de que se dé el reconocimiento de la paternidad, podrá demandar alimentos. Excelente, licenciada. La siguiente pregunta. Efectivamente, la ley no distingue que si es hombre o es mujer. De hecho, la ley dice que quien pide también tiene derecho a recibirlos. Y en este caso es un porcentaje mucho menor, pero efectivamente un hombre, esposo o concubino puede estar en el supuesto de solicitar alimentos a su pareja, ya sea cónyuge o sea concubina. Y precisamente en relación con esto, licenciada, permíteme dar unos porcentajes que son importantes que la ciudadanía los conozca y que fueron bajados de INEGI, por lo cual yo creo que tienen toda la veracidad. El 67.5% de madres solteras no reciben pensión alimenticia. Estamos hablando de que casi el 70% de las mujeres con hijos no les dan pensión alimenticia por falta de, tal vez, de promoverlo ante el tribunal, o promoviéndolo, los padres se hacen, pues ahora sí que omisos y no proveen este derecho. Así también, 3 de 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. También el 91% son los hijos quienes son los acreedores alimentistas, y el 8.1% los acreedores alimentistas son la esposa y los hijos. Y efectivamente en este porcentaje cabe la pregunta que tú me comentabas, licenciada, que es el 0.9% los acreedores alimentistas pueden ser hijos e incluso esposo o concubino. Qué interesante. Licenciada, tenemos muchísimas más preguntas, pero tenemos muy poco tiempo. Yo invito a la ciudadanía de Cortázar a que a través del correo que tenemos de nuestro programa hagan alguna otra pregunta y se las hagamos llegar a la licenciada Estela Bailón. Y licenciada, muy interesante, es muy amplio el tema, yo sé que nos quedamos cortos y sé que hay muchísimas dudas, pero te agradezco esta breve introducción y quedó clarísima. Pues yo les agradezco mucho y agradezco a ti, a los ciudadanos que estén atentos a esta cápsula y estamos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias.